I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face. You already know that you won. I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on you. What you expect, baby? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. What are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing, love? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Damos la bienvenida a nuestro tercer día. El día de hoy vamos a hablar de teletrabajo. Hoy es un día maravilloso porque vamos con el tercer día. Hemos pasado por liderazgo y coaching. Ayer estuvimos hablando de organizacional, el tema totalmente organizacional, y hoy pasamos a un tema de teletrabajo. Le damos la bienvenida a todos los participantes, personas que se encuentran en distintos lugares. Sabemos que hay gente de México, sabemos que hay gente de Nicaragua, de Guatemala, sabemos que hay personas de aquí de Colombia, de distintas ciudades, y eso nos da una oportunidad de poder entregar esta información. El día de hoy, ¿sabes qué? Algo simpático que pasa es que hoy todos son colombianos. En estos días estuvimos con mexicanos, estuvimos con de El Salvador, estuvimos con personas de Nicaragua. El día de mañana van a haber personas de El Salvador y va a haber un colombiano para explicar el tema de marketing. Hoy, ¿por qué colombianos y por qué decidimos que fueran colombianos? Pues imagínate esto. El teletrabajo tiene cierta información en distintos países y en distintos lugares. Entonces, debemos conocer el que manejamos nosotros aquí. Le damos la bienvenida a todos esos empresarios que están, a todas las personas de la Universidad Uniagustiniana, junto con Logistics and Business Group. Es un placer estar con ustedes y vamos a empezar con la primera exposición y es de Catherine Guzmán, que es cómo liderar gestión de equipos en entornos de teletrabajo. Catherine es máster en administración con énfasis en gerencia de proyectos y gestión del cambio de la Pontificia Universidad Javeriana.
psicóloga y coach comercial de la Cámara del Empresario de Barcelona, con más de 15 años de experiencia en gerencia estratégica del recurso humano, basada en el modelo de competencias, consultor organizacional en temas de cultura, estrategia, modelos de negocios, propuesta de valor, KPIs, desarrollo del talento alineado con la estrategia de negocios, y actualmente es CEO de la empresa Mentoring Consultores. Caterina, es un honor para nosotros tenerte aquí, es un placer poder tener una invitada como tú y te damos todo el tiempo para ti. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenidos a todos. Quiero empezar pues por contarles que el tema que yo voy a dar a continuación es un tema que, aunque es, pues si bien es cierto que estamos en Colombia, es un tema transversal y que a todos nos implica de alguna manera porque se trata del liderazgo. Y se trata del liderazgo en procesos de teletrabajo. Entonces vamos a iniciar. Y digamos que lo que al finalizar quiero con esta presentación es responder a esta pregunta de cómo liderar la gestión de equipos en entornos de teletrabajo. Para esto, entonces, quiero empezar por una frase que está un poco más adelante, y básicamente esta frase dice así: el trabajo es lo que hacemos, no el lugar al que vamos. Y me encanta esta frase y la elegí para iniciar porque básicamente existía, antes de que todo esto pasara, un paradigma muy grande frente al tema del teletrabajo. Existía el paradigma de que si uno no estaba 8 horas en un lugar de trabajo, sentado desde el inicio hasta el final, pues no iba a ser lo suficientemente productivo y no iba a llegar a los resultados. Y con esto, tiempo que ha pasado, pues definitivamente eso cambió completamente. Y vamos a ver algunas cifras que tenemos. Entonces, una de las cifras, pasemos a la otra, es que básicamente el 80% de las, puedes pasar a la otra slide, es que el 83% de los trabajadores lo están haciendo, están hoy trabajando de manera remota. Pero lo interesante de este dato realmente es que de ese 83%, el 70% está sufriendo de estrés laboral. Y esto se debe a diferentes causas. Entonces vamos a ver, la primera causa es que pues estamos en este momento en un entorno VUCA, un entorno cambiante, un entorno definitivamente donde no sabemos qué va a pasar y las personas no se prepararon para llegar a esto, las organizaciones no se prepararon, no estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre, se ha generado un aumento en la inseguridad laboral, la gente tiene miedo de que la vayan a sacar del trabajo, tiene miedo de su economía, tiene miedo de enfermarse, y esto ha generado un aumento en la carga laboral, que las personas trabajen 2 a 3 horas más, que haya más autoexigencia, y hay algo importante y es que no todos tenemos las mismas condiciones físicas para trabajar, no todos tenemos un espacio de trabajo, un computador para cada miembro de la familia, el tema del internet. Y frente al tema del liderazgo, puntualmente ha pasado algo muy interesante y es que hay más presión por parte de los jefes. Los jefes están hoy gerenciando y no están liderando. Y cuando hablamos de gerenciar, hablamos del tema del control. Básicamente, cuando inició todo esto, ¿qué se quiso hacer? Pasar del control que se tenía en el entorno laboral, es decir, de estar controlando qué hacían, a qué hora lo hacían, cómo lo hacían, y lo que empezaron a generar es muchísimas videoconferencias, reuniones todo el tiempo, venga, dígame usted qué está haciendo, dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y se generó un control que ocasiona que todo este tema se vuelva pues mucho más redundante y el estrés aumente. Entonces, veamos otros datos. Los otros datos nos están diciendo, ¿podemos pasar? Los otros datos nos están diciendo que apenas el 19% de los jefes han sido capacitados en las habilidades para teletrabajar. Es decir, solamente el 19% han sido capacitados en nuevas tecnologías colaborativas, en temas de transformación de cultura, de desarrollo de capacidades. El 36% de las empresas han trabajado en un cambio asociado al teletrabajo desde el tema cultural. Pero aún así, el 47% de las personas desean continuar con la práctica del teletrabajo. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Pues también tiene unos beneficios, porque obviamente esto ha acelerado la transformación digital, porque hay mayor, el poder estar más tiempo con la familia, se generan ahorros y se genera pues una mayor equilibrio, o esto es lo que se espera. Lo interesante es que la revista Fortuna entrevista a los diferentes CEOs de las principales compañías y el 90% de los CEOs piensan que las personas no van a volver a trabajar todo el día en una oficina.
Y esto nos lleva a un aprendizaje muy importante, que es que sí se puede trabajar desde casa y llegar a los resultados. Entonces, digamos que quise hacer esta introducción porque definitivamente lo que nos está diciendo todo esto es que el teletrabajo llegó y llegó para quedarse, y lo que nos queda es aprender a liderar todo esto. Entonces, para eso nos vamos a la triada, que yo amo esto porque creo que es algo que cualquier persona que trabaja dentro de una organización y que es líder tiene que tener supremamente claro, y es que solamente el rendimiento organizacional surge de la alineación entre estrategia, cultura y talento. La estrategia sin duda alguna no va a cambiar, es decir, el tema del teletrabajo no puede cambiar hacia dónde va la compañía, qué resultados quiere lograr. Y digamos que puede cambiar algunas cosas pues frente a resultados de ventas, si se han visto de pronto afectados estos resultados. Pero definitivamente la cultura es en lo que más hay que trabajar, porque definitivamente hay que trabajar en esas creencias, en esos paradigmas, pero fundamentados sobre unos valores específicos que no cambian. Y también el tema de capacidades, es decir, cuáles son las nuevas capacidades que requieren los equipos de trabajo para poder lograr esa estrategia. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Que cuando son los líderes los que deben de trabajar en gestionar la estrategia, transformar la cultura y desarrollar las capacidades. Cuando trabajamos en esta triada, es allí donde se van a seguir dando los resultados de la organización. Y por eso hoy yo no vengo a hablar solamente de un liderazgo desde lo que son las habilidades blandas o desde la flexibilidad, sino que es importante mantener esta triada, mantener trabajo sobre la estrategia, sobre la cultura y sobre el talento, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces la primera pregunta es: ¿por dónde empezar? ¿Cuál sería la ruta que debe seguir ese líder? Lo primero es el autoliderazgo. Es indispensable que haya una autoconciencia de cómo está mi cuerpo, mi mente, mis emociones, incluso mi espíritu frente a toda esta situación, cómo estoy yo, generar un proceso de autoconciencia y recordar algo que Covey nos hablaba hace muchísimo tiempo, y es que entre el estímulo y la respuesta está la capacidad de elegir cómo nos comportamos. Es decir, aún en esta situación cambiante, aún en esta situación que se está presentando aún con diferentes dificultades, siempre está la capacidad de elegir cómo reaccionar. Y para eso yo me tengo que conocer a mí mismo y debo de conocer a cada una de las personas de mi equipo para poder también cuáles son esas cosas que me detonan esas emociones de pronto negativas, y también generar esa conciencia de cómo cambiar eso y cómo calmarlo, y conocer a sí mismo mi equipo. Cuando yo trabajo desde el autoliderazgo y tengo un dominio personal, empezamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama la responsabilidad. Y la responsabilidad es esa habilidad de hacerme responsable por mí mismo, de autogestionarme. Y el teletrabajo se trata de eso. Al finalizar, digamos que ya el líder no va a ser la persona que solamente tiene a cargo un rol, o es, digamos que es jefe como tal, sino que todos debemos trabajar en nuestro autoliderazgo y en nuestra capacidad de autogestionarnos, porque ya no hay nadie que está ahí detrás controlando, sino que es un trabajo por resultados. Cuando yo logro ese autoliderazgo, puedo empezar a liderar a otros, genero esa expansión consciente y se da el liderazgo colaborativo. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema de liderar a otros. Y para esto yo voy a citar a un autor que se llama Andrés Ortega, y él dice: nuestra nueva realidad demandará personas que lideren la reconstrucción, no instituciones y empresas, sino por encima de todo personas y emociones. Entonces ya se trata de un liderazgo que construye, que impulsa, que empatiza, que tranquiliza, y todo esto fundamentado en algo muy importante, digamos, que es la confianza. Básicamente decimos que la confianza es la base del liderazgo en el teletrabajo, y que para poder liderar a otros tengo que partir de revisar si yo estoy inspirando confianza y si las otras personas están inspirándome confianza a mí. Y a partir de allí ya se clarifica el propósito, se hace todo el tema de alinear los sistemas y se libera el talento. Entonces vamos a ver cuáles son las bases de la confianza. La confianza, siempre se ha hablado mucho de esa, pero tiene dos fundamentos. Lo primero es el carácter y lo segundo es la competencia. El carácter tiene que ver con esos motivos, esos valores, esas creencias que yo tengo, es decir, esos rasgos de mi forma de ser. Y la competencia es esa capacidad de lograr resultados. ¿Qué pasa si un líder logra resultados, pero lo hace a causa de tratar mal a la gente, de no ser empático, de discriminar a las personas?
pues definitivamente ahí no va a haber un tema de confianza, o si no es coherente, dice cosas y luego hace otras, ahí no es coherente y por más que llegue a resultados, seguramente no se va a dar la confianza. Pero también si tengo otro tipo de líder que es súper querido, un amor, está pendiente de todo el mundo, pero no logra resultados, tampoco se va a generar la confianza. Entonces, por eso la confianza es la mezcla entre ese carácter y esa competencia, entre la credibilidad y la confianza, es lo más importante para poder que se generen muy buenos ambientes de teletrabajo y se pueda fomentar el liderazgo. Entonces, vamos a mirar ahora, por favor, sigamos. Vamos a mirar ahora ya, entonces, ¿qué hacer para generar esa confianza? Pues básicamente, lo primero es entender que el 82% de las personas afirman que la confianza es una habilidad indispensable para liderar el talento. Y es indispensable conocer el entorno de las personas con las que trabajamos, sus situaciones, cómo está su familia, con quién vive, si realmente tiene todo lo que necesita para trabajar. Debo de creer en lo que promuevo. Si yo estoy promoviendo que utilicemos una herramienta, pues debo ser el primero en utilizar esa herramienta, cumplir lo que prometo, tener congruencia y calibrar mis acciones y retroalimentar a mi equipo de trabajo. Cuando yo hago todo esto, puedo empezar a cimentar esas bases del liderazgo. Una vez cimentadas estas bases del liderazgo, vamos a trabajar en 3 aspectos indispensables para liderar la gestión de equipos de teletrabajo. Si ustedes recuerdan, yo hablé ahorita de estrategia, cultura y talento, y sobre esas 3 bases va a estar cimentadas eso que yo debo de hacer con mis equipos. Entonces, lo primero y fundamental, número 1, no se les olvide la confianza. Y a partir de la confianza, trabajo en estrategia, cultura y talento. Entonces, ¿qué hago en estrategia? Lo primero es gestionar la estrategia y la visión conjunta del equipo. Y para esto yo como líder me debo de responder 3 preguntas y debo de revisar si mi equipo realmente tiene la respuesta a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el trabajo específico para el cual sus clientes internos o externos lo han contratado? La segunda pregunta tiene que ver con la conexión estratégica y es, ¿cómo se conecta su equipo con la misión y la estrategia de la organización? Y la tercera es si su equipo sabe cómo se conecta con el modelo de hacer dinero de la organización. Todo es indispensable, independiente del rol en el que estemos, tenemos que estar alineados con la estrategia del negocio y contribuimos al modelo económico, contribuimos al propósito organizacional y eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué nos dicen las estadísticas hoy? Que las personas, el 28% no confían en la visión de su líder y que los equipos solamente están trabajando en el hoy y no en el mañana. Es decir, que solamente están trabajando en la actividad que les ponen el día de hoy. Es que hoy tienes que entregar esto, esto y esto. Y lo hacen, pero no hay un propósito superior, por tanto el nivel de engagement o de compromiso del equipo se ha caído completamente. Entonces, lo segundo que es muy importante trabajar es en fomentar una cultura de teletrabajo. Y cuando hablamos de cultura, hablamos que lo más importante en el tema de cultura de teletrabajo es la autogestión y el autoliderazgo. Como ya no estamos encima de las personas y no lo podemos estar, es empezar a pensar que cada uno se debe autogestionar. Es decir, que tenemos que pasar de paradigmas como que hay que cumplir un horario laboral a que hay que trabajar por objetivos. Que se definan mecanismos de control, a trabajar en la confianza y en empoderar al equipo. Que dejamos de hablar del seguimiento y empezamos a hablar del acompañamiento. Y del acompañamiento desde la integralidad, que no hablamos desde la gerencia, sino desde el liderazgo, no desde el castigo por el error, sino desde el aprendizaje a partir del error, y donde tenemos que tener más espacios para escuchar, una comunicación abierta y empática para generar una sinergia entre la empresa. Que es muy importante y que nos están diciendo, si quieres pásala, es muy importante y es que el peligro del teletrabajo es que la gente se sienta sola, o sea, que sienta que está trabajando solita y que no hay una empresa o un equipo detrás de ella. Entonces los líderes deben de gestionar en su cultura que la gente también sienta que hay un equipo detrás y que entre todos llegan al resultado. Y lo tercero y muy importante es gestionar y desarrollar capacidades. Si bien es cierto, lo primero que hay que hacer es hacer un inventario de cuáles son esas habilidades claves que necesito yo y que necesita mi equipo de trabajo para hacer el trabajo que necesita hacer en casa o para desarrollar el teletrabajo. Lo segundo es desarrollar un nivel o sea, cómo está cada una de las personas de mi equipo frente a esas habilidades, qué nivel de desarrollo tiene. Y lo tercero ya es empezar a preparar un plan. Yo aquí les dejé 7 habilidades claves, que pues por tema de tiempo no vamos a hablar de cada una,
pero estas son habilidades claves que deben de tener los equipos y yo debo de revisar cómo está cada uno de ellos, o sea, si realmente qué tanto nivel de desarrollo tiene sobre ellas. Y una de las más claves es la flexibilidad, la gestión de la incertidumbre, la confianza, la comunicación y obviamente la innovación. Sigamos. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y por dónde empezar? Entonces lo primero es trabajar en la autorreflexión. El 60% de las personas dice que sienten que no están alcanzando las metas y el 47% de esas personas dice que no se sienten efectivos. Entonces, ¿qué hacer? Pues uno revisar el liderazgo personal, conocer de manera integral a cada una de las personas de sus colaboradores, sus familias, sus necesidades, sus emociones, revisar las nuevas habilidades que se necesita el equipo de trabajo y hacer un acompañamiento. ¿Y qué significa este acompañamiento? Pasemos, por favor. ¿Sí? Este acompañamiento básicamente, yo les escribo aquí acompañamiento, acompañamiento y acompañamiento, y básicamente lo que significa es tener la habilidad de ponerme en el lugar del otro y de llevarlo a dar lo mejor de sí, tener bloques y proyectos o actividades para realizar un acompañamiento de acuerdo a responsabilidades, realizar reuniones diarias de 15 minutos de manera individual donde no se hable de trabajo sino también de aspectos personales y tener una matriz de plataforma colaborativa y establecer horarios de inicio y finalización de actividades o políticas del teletrabajo con su equipo, establecer acuerdos. Y finalmente, para terminar, les dejo una matriz de trabajo sano, que es como definir por horarios las actividades que se deben hacer, qué impacto tiene y qué variable de éxito. Entonces, que cada una de las personas del equipo de trabajo tenga esta matriz es vital pues para que se den los resultados. Y con esto termino, de acuerdo a los 15 minutos, esta parte de cómo lograr liderar en medio de teletrabajo. Pues, Katherine, muchísimas gracias por esa información muy poderosa, información muy del momento, información con la cual podemos usar. Los que tengan empresas que se encuentren en este momento en línea, pues ya tienen que empezar a utilizar y cómo empezar a gestionar. Te agradezco muchísimo y esperemos esas preguntas para poder continuar. Claro que sí, muchas gracias. Vale, claro que sí. Entonces vamos con nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es Carolina. Eh, Excelente, eso así. Carolina nos va a hablar el día de hoy. Carolina Rojas, bienvenida. Nos vas a hablar acuerdos, comunicación y autocuidado en el teletrabajo. Carolina es emprendedora, líder coach profesional de la ICL, en el tema personal de la INILIT, personal, ejecutiva y organizacional, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, certificada como auditora líder en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Ha implementado sistemas de gestión de calidad para su certificación en más de 30 empresas diferentes y distintos sectores a nivel nacional. Implementa sus procesos de consultoría de herramientas de coaching que permiten alcanzar mayor efectividad en la implementación y gestión del conocimiento de las organizaciones. Cuando yo escucho sus hojas de vida y yo leo las hojas de vida de cada uno de ustedes, yo digo, wow, yo quisiera, cuando sea grande, quisiera ser como ustedes, porque tienen unas hojas de vida y me encanta que hayan apoyado esta iniciativa de la Universidad Uniagustiniana y de la empresa Logistic para poder estar en línea. Pues Carolina, bienvenida, te damos la bienvenida, muchas gracias y vamos a empezar con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias Darwin y muchísimas gracias a la Universidad Agustiniana y a todos los participantes por su asistencia. En esta oportunidad y en esta intervención voy a hablar acerca de 3 temas que desde mi experiencia profesional le agregan muchísimo valor a las actividades en teletrabajo. Estos 3 temas son la comunicación, los acuerdos y el autocuidado en el teletrabajo. Vamos a iniciar con la comunicación. Darwin, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, en cuanto a la comunicación, pues la comunicación interna es una competencia que permite alinear a todos los colaboradores con los objetivos estratégicos de la organización. Aplica de la misma manera en el teletrabajo. Por esta razón es fundamental que las organizaciones se apropien
de esta competencia como tal y que de esta forma logren que los teletrabajadores alcancen un mayor nivel de comprensión y de compromiso con la organización. Cuando un ambiente interno es bien comunicado, potencia la labor de la organización y adicionalmente genera que los trabajadores, que los colaboradores encuentren una identificación con la organización, que se sientan parte de. O sea, eso parte de que la organización se comunique efectivamente. La comunicación interna entonces es un elemento dinamizador y de soporte para cualquier estrategia en cualquier sistema de trabajo que nosotros manejemos. La mejor forma de garantizar que un empleado se comprometa con nuestra organización es fomentando la comunicación abierta y una comunicación clara, una comunicación eficiente con nuestro equipo de trabajo. Pues de la misma manera, si nosotros no fomentamos una comunicación adecuada en el teletrabajo, pues vamos a empezar a tener una serie de inconvenientes que ya mencionaba en la presentación anterior, Katherine, con nuestros colaboradores, como por ejemplo la desmotivación. Es posible que el trabajador se sienta desvinculado, es posible que el trabajador se sienta solo o excluido y que a razón de la misma relación laboral, él pueda sentir una incertidumbre acerca de si él está estable o no en la organización. Entonces, esta comunicación permanente y abierta es una herramienta fundamental a la hora de hablar de teletrabajo y de fomentar unas muy buenas prácticas. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer o lo que propongo en esta intervención es hablar de tres aspectos fundamentales. Estos tres aspectos son el diálogo como tal, el diálogo y la participación. El diálogo es una herramienta pues de gran valor. Yo debo garantizar unos espacios colaborativos en los cuales le permita a todos los trabajadores participar. Parte de contar con un plan de comunicación como tal, en el cual yo como líder o la organización como tal, le permite a todos los trabajadores que se expresen y que se sientan parte de. La comunicación desde este punto de vista pues debe proyectarse a las condiciones actuales. Estos espacios son de vital importancia para asegurar el vínculo de los trabajadores. ¿Qué debo hacer en este sentido? Identificar unas características importantes de la comunicación. Lo primero que se recomienda es que exista un plan de comunicación donde yo identifique los emisores, los receptores y qué información es la que yo debo transmitir y de qué manera y por qué canales los voy a transmitir. También debo identificar los recursos informáticos y tecnológicos que yo necesito para poder realizar esa comunicación y tener en cuenta la habilidad de los teletrabajadores en el manejo de las TICs. Pues en este sentido se deben crear unos espacios de interrelación y de integración entre líderes y trabajadores para que se maneje de manera efectiva esta competencia. Si bien es cierto que en este momento pues hay una facilidad en el manejo de las telecomunicaciones, de las TICs, también debo tener en cuenta que es posible que una parte de la población trabajadora no los maneje de la misma manera. Entonces, como empresa y como líder, yo debo fomentar que se desarrollen esas habilidades para el manejo de las TICs por parejo en todo el equipo de colaboradores. Entonces, se debe potencializar la comunicación interna mediante la minimización de canales informales de comunicación. Es decir, en el teletrabajo es de vital importancia que la comunicación sea formal y que sea ganadora, que el mensaje que se emita agregue verdaderamente valor a la gestión que se esté realizando. Es necesario generar fluidez en las relaciones de la comunicación en todos los niveles. Es decir, que yo debo crear los espacios para que haya una comunicación vertical y una comunicación horizontal en la organización. Bueno, eso en cuanto al diálogo y la participación. Ahora, esta competencia nos lleva también a hablar de los nuevos liderazgos, como estaba comentando en la intervención anterior, Katherine. El teletrabajo exige la generación de nuevos liderazgos en los que la comunicación sigue siendo un factor fundamental. El líder en teletrabajo debe comunicarse abierta y claramente y debe hablar de manera específica en cuanto a sus expectativas,
y a las directrices que le da a su equipo de trabajo. Debe haber muchísima claridad en lo que yo estoy diciendo. El teletrabajador debe sentir que es una comunicación completamente transparente. La comunicación exige continuidad y pues una apertura. Esta apertura es principalmente digital. Por eso hablamos de la alineación de las competencias en el manejo de las TICs. Entonces, se debe contemplar en este sentido una formación para los líderes en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías, para que él pueda contar con diferentes recursos para garantizar la comunicación con el teletrabajador y que exista esa comunicación en doble vía, esa retroalimentación del trabajador hacia los líderes y pues en el sentido contrario. Entonces el liderazgo en la virtualidad reviste unas características muy importantes como por ejemplo el pensamiento lógico, la creatividad, la apertura a nuevas perspectivas y nuevos modelos mentales. Se debe potenciar la cohesión en los equipos de trabajo y gestionar de la misma manera los conflictos que se puedan presentar. Bueno, otra herramienta fundamental en cuanto a la comunicación, por supuesto, son los canales que yo emplee para generar esa comunicación. Entonces, frente al teletrabajo, las empresas deben ocuparse por la consecución de una experiencia positiva del interlocutor. Entonces, el teletrabajador debe sentir que en el momento en el cual el líder, la organización se esté comunicando con él, esta sea una experiencia cómoda, que sea una experiencia fácil y fluida. Por esa razón debemos todos alinearnos con estas competencias de las cuales estábamos hablando en el punto anterior. La estrategia de comunicación requiere incorporar el uso de diferentes medios, que sea clara la intención comunicativa y que siempre se agregue valor en los mensajes que se están entregando entre la organización y el colaborador. La meta es garantizar que la comunicación sea completamente transparente, que sea rápida, que sea diversa y que provea pues una experiencia positiva para todos. Los canales de interacción requieren, como tal, los canales de comunicación requiere que se haga un seguimiento permanente a los mismos. Esto es pues más responsabilidad de la organización en el sentido de que la organización como tal debe velar porque los colaboradores, todos los colaboradores que estén en teletrabajo cuenten con los recursos necesarios para esa comunicación. Además, debe haber una retroalimentación, deben ser escuchados en este sentido, que es lo que se les está dificultando a la hora de comunicarse con la organización. Y por supuesto, estos canales deben ser también renovados, ¿sí? Porque continuamente van habiendo avances en la tecnología, en las plataformas, entonces la organización debe generar un compromiso con este mismo avance. Bueno, muy bien, esto es en cuanto a comunicación. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que son los acuerdos. Los acuerdos pues tienen todo que ver con la comunicación y tienen que ver también con el siguiente tema del cual voy a hablar, que es el autocuidado. Entonces, el teletrabajo exige que la empresa, los líderes y los teletrabajadores realicen una identificación clara de sus interrelaciones. En la norma ISO 9001 de calidad hay un numeral específico que habla de que se debe identificar la interrelación de los procesos. Ahora en el teletrabajo es mucho más que necesario y fundamental, porque cada actor dentro del sistema organizacional debe identificar con quién se interrelaciona, cuál es el objetivo de esa interrelación y se deben establecer acuerdos que no necesariamente están en el contrato de trabajo ni en mi manual de funciones, sino son los acuerdos del cómo yo voy a realizar esos reportes de mi gestión frente al teletrabajo. Esto también aplica, por supuesto, para mis clientes y proveedores internos y para mis clientes y proveedores externos. Es muy recomendable que los acuerdos se hagan de la manera más formal posible, es decir, que si se puede se dejen por escrito para que tengan una mayor validez y también, digamos, promover en los teletrabajadores
que los acuerdos se hagan al interior del lugar en el cual él desarrolla sus labores. Porque normalmente el teletrabajador está en su casa, donde está su hogar, y también al interior del hogar es necesario generar acuerdos de los tiempos de compartir, de los tiempos de trabajo, y que esto sea de manera muy específica. Ya en el siguiente punto vamos a hablar del autocuidado, y tiene que ver con que el teletrabajador no puede trabajar como nos está sucediendo ahora, que la queja continua es que en teletrabajo ahora trabajo más, sino que si no defino estos acuerdos seguramente me voy a desbordar y no voy a tener una agenda clara de mi tiempo, tanto para mi hogar, para mi casa, como para mi trabajo. Entonces, como empresario, yo debo promover esa generación de acuerdos al interior pues, del hogar de nuestros teletrabajadores. Entonces, los acuerdos promueven la autogestión, promueven la inclusión y también van a promover la participación de todos los colaboradores. Bueno, por último, vamos a hablar del autocuidado. Entonces, las organizaciones como tal deben velar por la seguridad y la salud de los empleados. Aplica de la misma manera en el teletrabajo. Para el teletrabajo se requiere en primer lugar definir el espacio en el cual el teletrabajador va a desempeñar sus labores. Entonces debo evaluar las condiciones en las cuales el teletrabajador está desempeñando sus funciones. Identificar los riesgos de la misma manera como lo hago cuando nos encontramos en la oficina o en la sede de la organización, y establecer unos controles específicos para esos riesgos del teletrabajo. De acuerdo a lo definido pues, en la normatividad colombiana en el decreto 1072, toda organización debe mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A estas alturas, digamos que empezó esta transición debido pues, a la oportunidad por la cual estamos todos pasando. Han salido una gran cantidad de normas que ha establecido el gobierno colombiano para regular el tema del cuidado de los trabajadores en casa. Entonces, ese sistema de gestión debe ser completamente alineado a esta nueva normatividad, ¿sí? Debe alinearse la matriz de riesgos, debe alinearse los procedimientos y los protocolos, debe actualizarse la matriz legal. La organización debe implementar planes de formación, seguir con los planes de formación para el teletrabajador, promoviendo el autocuidado, promoviendo que se evite el sedentarismo, promoviendo que haya una adecuada alimentación, que haya unos tiempos de descanso adecuados. Y por último, otro de los factores relevantes en el teletrabajo es el tema del riesgo psicosocial, que ha tenido un gran impacto en esta nueva forma en la cual pues, todos nos hemos visto abocados a trabajar. Y es que además de estar regulado por la resolución 2404 del 2019, donde nos dice que debemos evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones e intervenirlos, lo que sucede ahora es que el cambio nos está generando un mayor nivel de estrés porque estamos en un proceso de adaptación. Entonces, en este sentido, la recomendación, digamos, o la mejor práctica que puede tener la organización es aplicar de nuevo la encuesta de riesgo psicosocial, si ya la había aplicado, y si no, bueno, aplicarla por primera vez, porque seguramente si ya la había aplicado en este instante le va a dar un resultado distinto desde que inició el teletrabajo, y establecer programas para la intervención de riesgo muy específicos que tienen que ver con el teletrabajador. ¿Qué temas son fundamentales trabajar a nivel de riesgo psicosocial? El adecuado manejo del tiempo, el establecimiento de acuerdos, el manejo del estrés, la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Bueno, por último, es algo muy importante que los comités, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia, pues digamos, sigan funcionando, ¿no? Muchas organizaciones, lo que ha sucedido en esta transición es que nos hemos dedicado a trabajar en los protocolos para la prevención del COVID y en todos los requisitos de bioseguridad, y de pronto se ha descuidado un poco este tema que tiene que ver con el funcionamiento de los comités. Entonces la recomendación es que reactivemos estos comités y que los pongamos a funcionar. El comité que tiene que ver directamente con el riesgo psicosocial es el comité de convivencia. Entonces el comité de convivencia es buscar que se comprometa
con actividades relativas a la prevención del riesgo psicosocial en la organización. Bueno, una organización socialmente responsable es una organización que no solamente cumple con sus metas, sino que además busca la satisfacción de sus colaboradores. Es decir, un factor clave de éxito para la organización en este momento es que el trabajador se sienta completamente satisfecho con la labor realizada. Esto es algo que también debemos promover al interior de las organizaciones. Bueno, entonces hasta aquí va pues mi intervención. Muchísimas gracias y quedo muy atenta a las preguntas que haya en relación a la comunicación, a los acuerdos y al autocuidado. Carolina, muchas gracias. Mira que hoy estamos aprendiendo de todo, estamos aprendiendo de liderazgo, estamos aprendiendo de riesgo, estamos aprendiendo de prácticamente de psicología, de cuidados, de todos estos temas que en muchas ocasiones los descuidamos dentro de las organizaciones y no le prestamos la atención adecuada que pudiéramos darle. Te agradezco muchísimo esta información y quisiera ver si las personas que están en este momento en línea pueden poner un like o pueden poner un aplausito, lo que quieran poner de cómo les ha parecido esta información, porque hasta el momento tenemos información de valor y merece la pena un aplauso lo que hemos recibido. Tenemos personas de varios lugares, tenemos a personas de México, personas ¿de dónde más son las personas que se encuentran? Vamos a leer un poquito aquí. Dice que empresarios de Sopó. Nos hablan que esto es súper, demasiado interesante. Nos dicen excelente. Dicen también muy buenas tardes a todos desde Bogotá. Otras personas nos están escribiendo. A ver, ¿de dónde más? Magnífico, presentes. Muy buena información, gracias a la información presentada por los egresados de la Unidad Agustiniana. Nos saludan desde Medellín, nos saludan desde Soacha, Cundinamarca. Qué bueno que nos estén viendo de todos estos lugares. Pues vamos al tercer conferencista invitado. Y el tercer conferencista invitado se llama Álvaro José. Álvaro José Mosquera Suárez. Es magíster en Comunicación, Educación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en marketing digital, licenciado en Educación Básica, con énfasis en tecnología e informática, asesor regional de la iniciativa de teletrabajo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pues Álvaro José, es un honor, un placer tenerte aquí y tener a alguien directamente del Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicación y que nos pueda contar qué se está haciendo con tu conferencia Implementación del Teletrabajo. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas para el panel de preguntas que tenemos en este momento. El auditorio es todo tuyo, Álvaro José. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Agustiniana por invitarnos a esta sesión de trabajo. Bienvenidos todos a la temática. Podemos arrancar con la presentación, Darwin. Gracias. Bueno, mientras que la instalan, mi nombre es Álvaro José Mosquera, soy asesor regional de la iniciativa de teletrabajo para 4 departamentos de la República de Colombia: Sucre, Magdalena, Cauca y Valle del Cauca. Esperemos a que proyecte. Listo, ahí está en línea. Proyecta, porfa. Espérame. Ahí está. Bueno, en nombre de la ministra Karen Abudinen, ministra de Tecnología de Información y Comunicaciones, les extendemos un cordial saludo de parte del ministerio, de todo el equipo que está en la dirección de apropiación de TIC, en especial de teletrabajo. Esta es una iniciativa que hace parte del Estado colombiano y que los últimos 4 gobiernos de la República hemos movilizado con ocasión pues, de esta modalidad contractual. Siguiente, por favor. Un clic.
Es un video. Bueno. Y dale volumen, por favor. Disculpa, ¿tú estás escuchando, Álvaro José? No, señor. No, entonces espérame, comparto con audio. Bueno, yo tengo aquí una taza de café de teletrabajo. Mientras No Pero te bueno, preocupes. vamos a hablar un poco acerca de la ley, los componentes que tiene la ley, los decretos complementarios y todo lo que ha hecho fácil pues, que esta modalidad contractual esté en todo el país. Mientras que Darwin organiza la presentación y pues tiene una hilaridad con lo que ya hemos visto de parte de las presentadoras anteriores de nuestras compañeras panelistas. ¿Ahí escuchas? Aumenta la productividad y reduce los costos fijos. Mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Promueve la inclusión social. Aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reduce los índices de contaminación. Impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Te permite organizar y optimizar tu tiempo. Genera lazos de confianza entre líderes y sus equipos. Entonces hemos hablado mucho acerca de qué es el teletrabajo, perdón, de las modalidades de teletrabajo, de los teletrabajadores, de las condiciones que deben tener en el teletrabajo, pero no hemos aterrizado el término qué es teletrabajo para la República de Colombia y cómo lo reconocemos nosotros desde el Estado colombiano. Y es una forma de organización laboral que está arreglada mediante la ley 1221 del año 2008 y sus decretos complementarios que indican que el empleado debe tener sí o sí una tecnología de información y comunicaciones para hacer el ejercicio de su función laboral, no importa que el lugar donde lo haga, porque hay varias modalidades de teletrabajadores. Entonces, en ese sentido, lo que se requiere es que haya una tecnología de información y comunicaciones y dos, que no sea en el sitio oficial de trabajo, o sea, la oficina. Entonces, démosle siguiente. Aquí vamos a tener que está el marco legal. ¿Cuál es? La ley 1221 del año 2008 y los decretos complementarios que son el 884 y el 1072 del año 2015, que especifican cuáles son esos requisitos que debo tener yo como empresario o como teletrabajador, pues para ejercer esta modalidad contractual. La resolución 2886 indica que el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y nosotros como MINTIC somos parte de la red de fomento de teletrabajo y nos dicen algunas de nuestras responsabilidades dentro de esta red. Y la circular 027 precisa algunos ítems que tienen que ver con la implementación del teletrabajo, especialmente para empresas privadas, y faculta a las ARLs para que hagan la validación de los puestos de trabajo de manera remota. Esto lo hicieron antes de esta pandemia. Entonces, las ARLs desde hace algún tiempo ya tenían unos mecanismos para revisar estos puestos de trabajo a través del uso de una tecnología de información y comunicaciones. Demos lo siguiente, por favor. Entonces, hay unos principios rectores del teletrabajo que son muy importantes tener en cuenta. Esos principios tienen que ver con la voluntariedad. Tanto las empresas como los empleados que hacen parte de esta modalidad contractual se suman al teletrabajo de manera voluntaria, ¿sí? Asimismo, pueden hacer el reverso de esta condición. ¿Cómo se hace el reverso de la condición? Es muy sencillo. Si yo, como empleado, defino que la soledad de mi casa o el ruido que tengo en la casa no me deja ser productivo, entonces le puedo pedir a mi empleador que me devuelva la condición anterior. O por el contrario, el empleador puede ver que no estoy siendo lo suficientemente productivo y que no estoy acorde a las dinámicas que el teletrabajo implica y pues me pueden devolver a la condición anterior. Por eso el teletrabajo primero es voluntario, segundo reversible y el tercero es igualitario. ¿Qué quiero decir con eso? Que tanto las condiciones de salario, prestaciones sociales, horarios de trabajo y demás estímulos que tenga la compañía para las personas que están haciendo el desarrollo de sus funciones en los 5 o 6 días a la semana, para los que están haciendo la modalidad de teletrabajo, son iguales. Y la ley especifica dos temas muy importantes. El primero es que se le debe hacer entrega al equipo, mantenimiento del equipo y hacer un pago del porcentaje de lo que dure conectado esta persona
en cuanto a energía y a Internet. Sí, eso es lo que establece la ley 1221, que las empresas deben sí o sí asegurarle al empleado que está en esta modalidad. Démosle siguiente, por favor. Dentro de las modalidades que yo les decía de teletrabajadores que tenemos en Colombia, hay tres. Los móviles son aquellos que por su condición laboral pues no tienen un puesto fijo en la oficina ni en la casa, porque siempre están desarrollando su actividad por fuera de la oficina y de la casa. Entonces están de manera remota atendiendo clientes, verificando entregas, viendo siniestros, bueno, dependiendo de la modalidad o del tipo de empresa, pues será el desarrollo de esa función. Recordemos que para ser teletrabajador debo tener una tecnología de información y comunicaciones con la cual yo esté reportando mi actividad a mi superior inmediato o a mi jefe o a mi contratante, mejor dicho, a la empresa contratante. Los segundos son los teletrabajadores suplementarios, que son empleados como ustedes o como yo, que tenemos un puesto en la oficina, pero 2 días mínimo, de acuerdo con lo que establece la ley 1221, pues debemos estar haciendo el ejercicio laboral desde la casa. Entonces, aquí tenemos esta modalidad que indica que los 2 días estamos en la casa son 2 días fijos, ¿no? O sea, yo ya los cuadro al semestre o al año con mi empleador y no los acomodo pues para que no me quede el viernes y el martes y el lunes es festivo. Entonces, allí lo tenemos no para acomodarlo de esa manera, sino para acomodar los puestos de trabajo, los horarios de todo el mundo y hacer más eficiente el uso de las plantas físicas por parte de los empleados, de los empleadores. Los teletrabajadores autónomos, pues sabemos que existen, están allí, ellos teletrabajan los 5 o 6 días de la semana y pues siempre envían informes, están pendientes de llamadas, el correo electrónico está ahí atento a toda la función de lo que ellos realizan y eventualmente los vemos en la oficina porque van a presentar algún informe o incluso porque les estamos celebrando el cumpleaños. Siguiente, por favor. Entonces, el teletrabajo trae consigo unos beneficios muy importantes. ¿Cuáles son esos beneficios que hemos identificado nosotros desde el Ministerio TIC a partir de los diferentes estudios que se han hecho en los últimos años? El primero es que generamos ciudades sostenibles porque al evitar el desplazamiento del empleado de la casa al trabajo y viceversa, pues hay menos emisiones de CO2 y eso contribuye al mejoramiento de la calidad del aire en las ciudades donde nosotros estamos. El segundo es que promovemos la inclusión social porque todas las personas que están en situación de discapacidad, movilidad reducida o incluso que están privadas de la libertad, pero que no tienen ninguna inhabilidad para prestar los servicios a nuestra empresa, pues pueden ser contratados en la modalidad de teletrabajo. El tercero es que incrementamos los niveles de productividad porque está demostrado que empleados más felices son más productivos y así lo han constatado cientos de empresas, miles de empresas en Colombia en los últimos 12 años que están vinculados en esta modalidad contractual. Y la última es que incentivamos el uso efectivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Nosotros como ministerio propendemos a través de la Dirección de Apropiación de TIC que las empresas le saquen provecho a lo que ya tienen contratado, ¿sí? Pero que también hagan uso de todos esos recursos y herramientas que están gratuitas en la nube y que le pueden servir a las empresas para mejorar y potenciar la empresa, para hacerlas más eficientes, más productivas y, por supuesto, más rentables. Siguiente, por favor. Hay algo que estamos viendo que se vive con ocasión de evitar este tema del contagio masivo por culpa del COVID-19 y que el Ministerio de Trabajo ha recalcado a través de la circular 021 y es la diferencia de lo que es el trabajo en casa con lo que es el teletrabajo. El trabajo en casa es aquella facultad que se le da desde el Ministerio de Trabajo al empleador para que su empleado de manera ocasional, excepcional y temporal hagan ejercicio de su función laboral desde casa, ¿cierto? Y se han expedido los decretos 770 y 771 del 3 de junio del año 2020, donde se especifican algunos temas que tienen que ver para que esa condición de trabajador en casa pues tenga todo un cubrimiento y un respeto a la normatividad por parte del empleador. En cambio, el teletrabajo es algo que es fijo en el tiempo. Conseguimos la cura del COVID y todos podemos volver a nuestra vida habitual y el teletrabajo va a seguir allí, presente. O sea, ha estado antes de COVID
y la idea es que siga después de COVID con la implementación de estas 3 modalidades de teletrabajadores que están descritas en la ley, que voy a decir de acuerdo con el siguiente slide cómo se implementa el teletrabajo en la organización. Entonces, otra más, por favor. Y es lo siguiente, tenemos 5 pasos que están reglados en el libro blanco del teletrabajo, que es una guía práctica de la ley 1221. Para efectos de esta presentación voy a hacerlo en 3, y además por el tiempo que está corriendo. Entonces tenemos el primero, que es la planificación. Decantamos toda nuestra nómina y escogemos dentro del grupo que es susceptible de ser teletrabajador una sesión de trabajo, puede ser con los asesores de teletrabajo que estamos disponibles para acompañarlos en este proceso. Hacemos una sesión de trabajo donde les decimos qué es el teletrabajo, cuáles son las modalidades, qué beneficios tenemos, y de allí se saca un grupo base para hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto durará 6 meses, no sé, 1 mes, 1 año, dependiendo de la empresa, y a partir de allí pues hacemos el análisis para adoptar el teletrabajo en la organización y entrar al paso número 2. Para entrar a esa ejecución de la implementación necesitamos varios temas muy importantes. El primero es ajustar nuestros reglamentos de trabajo, los contratos de los empleados, indicarle a la ARL que tenemos teletrabajadores y en qué modalidades tenemos. Lo mismo pasará con el Ministerio de Trabajo. Hacer diferentes ajustes que tienen que ver con lo que está previsto en la ley para implementar esta modalidad contractual de manera escalonada en la empresa y hacerlo una realidad. Y luego, sabemos que hay relevos generacionales en las empresas y en las entidades. Por eso, el tercer paso es muy importante, que es velar por esa continuidad y sostenibilidad hacia haya unos relevos generacionales en la compañía para que el teletrabajo siga rindiendo esos frutos que son positivos tanto para la organización como para los empleados que están en la modalidad. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros también sugerimos dentro de todo este proceso de implementación que se firme el pacto por el teletrabajo. ¿En qué consiste la firma del pacto? En algo muy, muy chévere para las empresas. El primero es que puedan implementar este logo que tenemos en la parte izquierda de sus pantallas, donde indican que la empresa se ha sumado a la innovación, a la productividad y sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados a través de la adopción de esta metodología laboral. Lo segundo es que tengan acceso a nuestro Programa Nacional de Formación en el componente de teletrabajo que está disponible en nuestra plataforma ciudadanía-digital.gov.co, donde además de 80 cursos que tenemos en habilidades TIC, pues pueden encontrar el de teletrabajo a partir de agosto de este año. También el acceso a nuestros talleres y eventos a nivel nacional. Tenemos la gran feria por el teletrabajo y aprovecho el espacio para invitarlos. Está a finales de agosto y que va a ser pues convocada por teletrabajo.gov.co, por @teletrabajoco o por @mintic, ministerio-TIC en Twitter. Ahí vamos a estar difundiendo toda esta serie de eventos que estamos realizando. Y el último es que posterior a nuestros talleres, nosotros hacemos un acompañamiento técnico a las empresas. Somos varios asesores que cubrimos todo el territorio colombiano y que estamos atendiendo pues este tipo de solicitudes de las empresas para implementar el teletrabajo y para hacer el seguimiento. Sigue, por favor. Entonces, todo lo que he contado hasta ahora está consignado en nuestra página web teletrabajo.gov.co, donde pueden ver qué es, cuál es la legislación, cómo solicitar una asesoría, si nos están viendo de Arauca, del Baupés, de San Andrés, no sé, de cualquier departamento de Colombia. Por aquí pueden pedir la asesoría personalizada con uno de nuestros asesores, donde estoy incluido yo, por supuesto, y que estamos trabajando para atenderlos de la mejor manera. Por último, también tenemos nuestras herramientas que son Calculat. Las Calculat para empresas nos ayuda a ver cuánto dinero se ahorra la empresa al año en temas por implementar el teletrabajo, y Calculat para teletrabajadores. Aquí tenemos algo muy importante, es que medimos 4 huellas. La primera es la de carbono, que significa cuántos árboles tengo que sembrarle yo a la ciudad donde vivo para retribuir esa huella de carbono que yo generé por desplazarme a mi lugar de trabajo. Solo allí estamos haciendo ese cálculo. También cuántos galones de gasolina me estoy ahorrando por estar teletrabajando, ¿cierto? O cuántos estoy consumiendo si me desplazo a la oficina. La de calidad de vida significa cuántos días estoy yo sentado en un sistema de transporte masivo o en mi carro o en bicicleta, trasladándome al lugar de empleo y a la casa. Esos días se me devuelven a mí como calidad de vida, donde voy a poder dormir más, hacer ejercicio, compartir con mi pareja, cocinar, no sé. Alguna actividad que yo me haya fijado para cumplir en este año,
la voy a poder realizar con esa calidad de vida que se me retorna a mí en tiempo, que era el que yo empleaba para desplazarme a mi lugar de trabajo. Y la última huella es la equidad, que es donde nosotros sabemos cuántos millones de pesos tendría yo en mi bolsillo, porque ya no los erogaría o ya no los invertiría para ir a trabajar o para alimentarme incluso. Ya pueden seguir. Esta es mi presentación por parte del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones y del equipo de teletrabajo en lo que tiene que ver con esta modalidad laboral. Entonces, pues nada, si quieren alguna asesoría o demás, recuerden, teletrabajo.gov.co. Gracias. Pues creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. O sea, la información que hemos compartido hoy es una información demasiado valiosa para todas las personas que se encuentran. Creo que todos estamos de acuerdo en que hemos recibido información súper, súper valiosa. Pues vamos a empezar con el tema de las preguntas. Vamos a empezar con todos ustedes. Entonces, aquí nos dicen que muy interesantes los temas. Muchas gracias a las conferencias. Buenas tardes. Nos alegra saber estos temas sean de su agrado. Los invitamos a que realicen preguntas. Demasiada información valiosa. Y yo quiero empezar con las primeras preguntas. Y esta pregunta va para Álvaro José y es de Adriana Yamile León de la Uni Agustiniana, que dice: ¿cómo se puede llegar a ser más productivo desde el hogar? ¿La tendencia a futuro es el teletrabajo o después de la pandemia el retorno a las oficinas será como antes? Eh, pues hay unos indicadores y dentro de nuestros casos de éxito está, por ejemplo, Bancolombia. Ustedes saben que una entidad bancaria no pierde dinero, ¿cierto? Entonces, ahí hay un indicador muy efectivo acerca de que empleados, pues que son más felices. Y de hecho, voy a hablar de casos específicos. Otras universidades que hemos asesorado en este proceso, cuando hacemos el análisis o la evaluación de esta implementación de esta modalidad laboral, vemos que los empleados dicen: a mí me encanta trabajar en la universidad y daría lo que fuera por estar allí, pero mi único estrés es tener que coger el transporte intermunicipal entre la ciudad donde yo vivo hacia donde está la sede de la universidad o en la misma ciudad. Entonces, cuando se quita ese estrés de encima, el empleado, por supuesto, va a entrar en la función laboral mucho más feliz. A las 8 de la mañana va a prender su computador y va a estar trabajando ya con toda la energía del mundo y no con el estrés que le genera el haberse metido en un sistema de transporte masivo o incluso haber manejado desde su casa hasta la oficina. Entonces allí está el tema del por qué el empleado que está haciendo función de teletrabajo en casa pues es más feliz, ¿cierto? Entonces primero está eso. Muchos lo estamos viviendo en estos momentos en casa, ¿cierto? El COVID, en medio de todo lo malo que tiene, trajo una oportunidad y es la de transformarnos como personas, como empresas, pero también de hacer análisis y también de medir algunos aspectos como esto que es el teletrabajo, ¿cierto? Muchos lo estamos haciendo, trabajo en casa, quizás no tienen todas las condiciones que el teletrabajo exige, que es un puesto de trabajo, porque esto no es telehamaca, ni es telecama, ni telecomedor, sino que debe tener un puesto de trabajo que cumpla con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, y en ese sentido, pues, hemos vivido esta transformación que vivimos por culpa de la pandemia, pero hemos visto que hemos podido resolver más temas. Claro, se aumentó mucho el trabajo para algunos, para otros ha sido como mejoré todos mis procesos y he visto mayor productividad en mis empleados y eso es algo bueno. Y por el otro lado, tú decías que, claro, quizás la normalidad a futuro no será la misma que nosotros conocimos antes. Y ahora muchas empresas van a decir, vamos a cerrar X cantidad de oficinas porque ya nuestros empleados están siendo productivos y eficientes a través de esta modalidad laboral y vamos a dejarlos que sigan en casa como teletrabajadores autónomos y vamos a tener una oficina de punto de contacto con nuestros clientes. Y eso es positivo, ¿cierto? Porque para la empresa hay unos réditos adicionales que están llegando
porque ya no están pagando alquiler de oficinas y quizás eso se va a volver como estímulo para el empleado que está ejerciendo muy bien su función y está haciendo mucho más productiva la empresa. Excelente respuesta y me encantó el tema de la telecama. Teleamaca, telecama. Porque mira que una de las cosas que cuesta trabajo cuando estás trabajando desde casa pudiera ser el pensar que no te manden a comprar la leche, ¿sí? Porque también te pueden mandar a comprar la leche y tenerte allí ocupado. Vale, muchas gracias, Álvaro José. Vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta va para... Aquí vamos a buscar la siguiente pregunta va para Caterín, que nos dice, ¿qué herramientas utilizar para administrar y coordinar el trabajo de los colaboradores? Ok. Hola, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, realmente en este momentico hay muchísimas herramientas. Yo recomiendo dos puntualmente que son con las que trabajo. Una es Trello y otra es pues Meet. Digamos que esta es una herramienta muy conocida. Trello te permite gestionar proyectos, te permite asignar tareas, te permite hacer seguimiento de las tareas y te permite trabajar en conjunto con tu equipo de trabajo. Entonces, tú puedes en simultánea estar mirando el seguimiento de los trabajos, puedes estar mirando el porcentaje de avance que tiene cada uno y puedes estar también comunicándote pues con la otra persona. Además es una herramienta gratuita muy fácil de manejar. Y por el otro lado, pues también tenemos Meet, que creo que muchísimos la utilizan hoy en día, que tiene las mismas potencialidades. Lo interesante de estas herramientas, o sea, hay muchísimas. Digamos que estas son como de las más fáciles, pero lo interesante es que las personas puedan potencializar todo lo que tienen las herramientas porque tienen muchísimos botones. Entonces, yo lo que les digo es, revisen cada una de estas herramientas, analícenlas y de acuerdo al objetivo que usted tiene laboralmente, pues digamos que profundice en ellas y mire cuál es la que mejor le sirve para el proyecto que tenga. Y lo otro muy importante es que definitivamente es un tip, no de herramienta, pero sí en términos de liderazgo, y es que siempre, porque digamos que a pesar de que uno esté lejos a veces en esas conversaciones que uno solamente habla o apaga la cámara, pues no alcanza también a mirar más allá de lo que hay en la comunicación, y así sea para un proyecto, para cualquier tipo de avances, pues es muy importante Pues hacerlo. muchas gracias, Catherine. Dos puntos claves. Activar la cámara, que si no, no sabemos con quién estamos hablando, y Total. escoger la mejor herramienta que puede ser. Hay herramientas de pago y hay herramientas que son gratuitas. Depende de la empresa, puede empezar a gestionar y a probar. Mira que a nosotros nos pasa muchísimas veces que a veces probamos una, probamos la otra, probamos, y hay desarrollos buenísimos en Colombia de software, pero también hay otros desarrollos buenísimos a nivel internacional. Muchas gracias, Caterín, por tu respuesta y vamos con Carolina. Carolina, esta pregunta nos la hacen, a ver, esta pregunta nos la están haciendo aquí, me la veo. ¿Cómo liderar el cambio del trabajo convencional? ¿Cómo liderar el trabajo del cambio convencional físico al teletrabajo? Físico Bueno, al teletrabajo. sí, señor. Bueno, muy bien. Lo primero que recomiendo es como tal formalizar una planificación de esta transición. Esa planificación debe contemplar unos aspectos fundamentales, de los cuales la primera es el tema del cual nos estaba hablando Álvaro José, y es documentarme e identificar los requisitos legales que debo aplicar a esta transición, ¿no? El soporte legal es la base de esta transición. Posteriormente, entonces debo identificar los recursos que son necesarios, los recursos físicos, tanto para la organización como para los teletrabajadores, en el sentido de la adaptación de los canales de comunicación y de la adaptación de los puestos de trabajo, identificando pues los riesgos a los cuales están expuestos y procurando el mayor confort y la mayor seguridad en la prevención de riesgos y de accidentes de los teletrabajadores. Lo otro, posteriormente de haber, pues digamos, adaptado como este tipo de recursos, es el hecho de identificar las competencias que se necesita alinear entre todos los colaboradores para garantizar pues que se cumplan los objetivos estratégicos, que todo el mundo siga alineado hacia la visión organizacional,
pero a partir de esta nueva forma de trabajar, ¿sí? Si la organización cuenta con manuales de funciones, de procedimientos, es necesario, por supuesto, realizar una adaptación de los mismos, una actualización y ajustarlos a todos los requisitos que implica el teletrabajo. Fundamental, capacitación pues continua, contemplarlo dentro de esta planificación, la evaluación y la autoevaluación de los resultados, ¿no? Esta planificación debe tener unos cortes en los cuales yo digo cómo voy con mi plan de transición, ¿no? Y pues identificando en cada fase los riesgos, no solamente en seguridad y salud en el trabajo, sino los riesgos en la inversión que yo estoy haciendo y qué estoy ganando, los beneficios. Esas serían las recomendaciones. Pues muchas gracias, Carolina, y esas son tremendas recomendaciones. Y quiero unir una pregunta con otra pregunta a cada uno de ustedes, se la va a hacer a los tres. Desde México nos escribe Gilberto y nos dice, ¿qué pasa con los empleados en manufacturas o bancos que manejan sistemas sofisticados para evitar ciberataques que no se pueden hacer en teletrabajo? Y esta te la uno un poquito para los tres. ¿Cómo puedo estructurar labores que se realizaban en presencialidad de manera virtual? Nos la hace desde Elizabeth Mina desde el INPE. Es casi la misma pregunta, por eso tuve la posibilidad de unirla. Es más o menos como decir, ¿qué pasa con esos empleos que en ocasiones no se pueden manejar prácticamente desde teletrabajo, Álvaro José? Activa tu micrófono. Eso. Estaba hablando solo. No, la ley es clara. O sea, el teletrabajo aplica para aquellos cargos que son susceptibles de ejercer esa función, ¿cierto? O sea, yo no puedo poner a teletrabajar al que me recauda el dinero en el banco, porque pues nadie va a ir a la casa de la persona a consignarle, aunque sea 100.000 pesos. No lo va a hacer. Entonces primero, para que se pueda ejercer el teletrabajo de acuerdo con lo que dice la ley en Colombia, el cargo debe ser susceptible de ser teletrabajador. Entonces allí está ese aspecto. Y la siguiente pregunta era sobre ciberseguridad. Sí, era sobre ciberseguridad, que decía, ¿qué pasa con los empleados en manufactura o bancos que manejan sistemas sofisticados para evitar ciberataques que no pueden hacer en el teletrabajo? No, pues ahí básicamente se responde con la primera. O sea, yo no podría delegar a un funcionario de banco que tiene que hacer X o recibir, captar el recurso, ¿cierto? Para que lo haga desde casa, ¿no? Según la ley, no tendría un cargo que sea susceptible de adaptarse a una de las modalidades. Pero si es el funcionario de banco que tiene otro tipo de funciones, como seguramente en Bancolombia y las otras entidades bancarias donde tenemos teletrabajadores registrados, según nuestras bases de datos, pues seguramente como dentro de la ley está que deben entregar el equipo, el mantenimiento sobre el equipo, eso incluye software, ¿cierto? Entonces, para garantizar que no haya ningún ataque dentro de la función que está haciendo en el reconocimiento para su función. Perfecto, muchas gracias Álvaro José. Y vamos con Caterín con la misma pregunta y te la resumo más o menos en lo que nos decía la persona del INPE, Elizabeth, que decía, ¿cómo se puede estructurar labores que se realizaban de presencialidad de manera virtual? ¿Cómo se puede? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo se puede estructurar labores que se realizaban en presencialidad de manera virtual? Bueno, digamos que es muy importante y vuelvo un poco al concepto que yo dije y es entender desde cada cargo cómo contribuye a la estrategia del negocio. Eso es como lo primero. Y ya teniendo en cuenta cómo cada cargo contribuye con la estrategia del negocio, teniendo claro cuáles son esos indicadores, a partir de allí yo empiezo a definir cuáles son las actividades y los resultados que se esperan lograr, porque es que recordemos que en el teletrabajo yo ya no trabajo sobre una tarea puntual que deben estarme haciendo seguimiento, sino desde la responsabilidad. Entonces, digamos que cuando me preguntan cómo estructuro eso, pues es que realmente la responsabilidad no cambia.
O sea, cuando el teletrabajar o el hacerlo en una oficina, lo que cambia es el lugar de trabajo, pero no cambia la responsabilidad. Entonces, si mi cargo está alineado con la estrategia del negocio, si yo tengo claro cuáles son los KPIs de ese cargo y está muy bien definido las responsabilidades, lo que ya es importante aquí en el teletrabajo es trabajar por objetivos, es que las personas tengan claros cuáles son los objetivos de su día a día, los objetivos semanales, y asimismo empezar a generar la accountability o esa gestión de revisar resultados de cada una de las personas de las áreas de trabajo. Muchas gracias, Caterina. O sea que hay que estructurar y va conectado muy bien con lo que Álvaro José nos dice, de que hay ciertas áreas que sí se pueden y hay ciertas áreas que como que no se pudieran desarrollar. Carolina, no quiero que me ayudes a contestar esa pregunta porque ya la hemos escuchado muy bien, pero mira que aquí nos aparece una pregunta que dice, y esta pregunta es de esas duras, de esas preguntas difíciles, ¿cierto? Entonces yo trabajo en el área de impresión y fotocopiado de la Uniagustiniana. ¿Nosotros de qué forma podríamos tener la oportunidad de teletrabajo si a un futuro se requiere? Bueno, todo parte del hecho del análisis del puesto de trabajo, del cargo que se está desempeñando y del resultado que se espera como tal. Como ya habían mencionado pues los otros dos compañeros, hay ciertas actividades para las cuales va a ser muy difícil realizar esta adaptación. Sin embargo, en caso de que se llegara a requerir, pues ahí tendría que haber un tema de logística con la organización, con la universidad en este caso, para que se determine la manera en la cual se podría desarrollar ese trabajo, tal vez creando algún tipo de tercerización, pero interna, para que en el lugar de vivienda o en el lugar donde se determine se pudiera realizar este teletrabajo en caso de que se llegara a requerir. Pero por supuesto van a haber funciones para las cuales va a ser muy difícil llegar a esa adaptación, ¿no? Sin embargo, no imposibles, ¿no? Tendríamos que hablar de una nueva forma de negociación, de armar una nueva logística y una nueva delegación de ciertas actividades como estas, pues que realmente son netamente operativas, para las cuales es más difícil adaptación de... Te perdimos al final un poco, Carolina, al final en tu respuesta. Creo que tu internet se bajó un poco. ¿Ahí nos escuchas? Bueno, muy bien. En la parte final a lo que hacía referencia es que, como hablaban o comentábamos antes, hay ciertos puestos de trabajo y actividades en la organización, para organizaciones que va a ser muy difícil realizar esa transición por la esencia como tal del cargo que yo estoy desempeñando. Sin embargo, habría que básicamente realizar un análisis del puesto de trabajo, de los resultados que espero y hacer una adaptación. Pero desde todos los niveles, desde la forma de contratación, los resultados, la logística que espero. Ok, muchas gracias por tu contestación y por esa respuesta genial. Ahora, Caterín y Álvaro José, la pregunta sería, ¿qué estrategias debe tener un líder para transformar la cultura? Caterín, ¿qué estrategias crees que debería tener? Bueno, entonces hay algo muy importante y es que recordemos que la cultura debe partir por el CEO de la organización. O sea, digamos que la cultura nace desde la gerencia. Entonces, cuando el primero que tiene que definir la cultura es él. Tiene que definir cuáles son esos comportamientos que quiere que la gente tenga en la empresa, ya sea en la casa, ya sea donde trabaje, tienen que los comportamientos ser muy claros. Entonces, tanto los comportamientos esperados como los comportamientos no permitidos. Eso es lo primero. Lo segundo que es muy importante es que hay que definir bien cuáles son los valores, digamos que alinear comportamientos y valores y creencias de la organización. Y esto tiene que estar fundamentado en entender que es una organización que ya está dispuesta para poder que se genere el teletrabajo, entonces que está dispuesta a un tema de flexibilidad,
que está dispuesta a un tema de autoaprendizaje y que está dispuesta a ver el aprendizaje como un error. Entonces, todos estos serían conductas que ya la organización debe estar dispuesto a permitir. Cuando eso ya está listo, ya se trabaja frente a las políticas organizacionales y frente a un estilo de liderazgo. Entonces, el primero que define el liderazgo no es que cada líder vaya a salir a transformar la cultura por sí solo y cada líder define una cultura. No, la organización define cuál es la cultura que quiere y define el estilo de liderazgo que va a poder apoyar la estrategia del negocio y frente a ese estilo de liderazgo lo transmite. Ya una vez el líder tiene claro cuál es el estilo de liderazgo, cómo se va a compartir, cómo se va a comportar, cómo está permitido hacerlo, eso lo transmite a su equipo de trabajo. ¿Cómo lo transmite? En sus reuniones, en lo que está permitido, en lo que no está permitido, en lo que se valora o reconoce con el equipo de trabajo, en lo que definitivamente no se permite y por tanto tiene una consecuencia. En algún momento yo escuchaba por ahí que decía que todo el comportamiento que no genera al final una consecuencia no crea cultura. Es decir, para que tú crees cultura tiene que haber una consecuencia, sea positiva como el reconocimiento o sea negativa, pues como definitivamente que sea muy claro que no está permitido. Entonces, ¿qué estrategias debe tener un líder? Pues eso, uno, tener muy claro, lo primero, qué comportamientos son los permitidos, qué valores son los permitidos, qué creencias son las que se requieren y empezar a transmitirlo a sus equipos y empezar a generar rendición de cuentas y reforzamientos o consecuencias a partir de ello. Eso es una. La otra pregunta era, ¿cuál? Guay, ya te la contesté. No, era esa pregunta únicamente, sí. Okay. Pero la misma pregunta va para Álvaro José. ¿Qué estrategias debe tener un líder para transformar esa cultura? Básicamente es eso, ¿no? O sea, el teletrabajo trae consigo que el tema de jefe pasa a segundo cargo y se convierte en líder, coequipero, en aquel que ayuda a jalonar el proceso también, o sea, que se involucra dentro del proceso. Y está bien, pues, lo que comentaba nuestra compañera, y es que hay que llegar a acuerdos, ¿cierto? De lo que está permitido y lo que no, pero hacerlo de la mejor manera para que el equipo se empodere, ¿cierto? Porque aquí con el teletrabajo no se trata de cumplir 8 horas o X cantidad de horas detrás de un escritorio, ¿cierto? Entre la silla y el teclado, ¿sí? Porque se trata más bien de fijar productos, se trata de fijar metas y hacerle un seguimiento a las mismas. Es básicamente eso. Entonces el líder, dentro de la cultura del cambio organizacional que genera el teletrabajo, pues lo que hace es involucrarse en ese proceso y en ser coequipero dentro de todo el engranaje de la compañía para que las metas y los objetivos se consigan de la mejor manera. Muchísimas gracias. Excelente respuesta a las que estamos recibiendo a esta pregunta de Frank. Y por último, Carolina, ¿qué crees que puede ser esa estrategia que debe tener un líder para transformar la cultura? Ahí te escuchamos. Bueno, toda transformación parte de la transformación en sí misma del líder. El líder es quien primero se debe adaptar a las circunstancias y desarrollar las habilidades que se requieran para enfrentar el reto del teletrabajo, ¿no? Una vez el líder ha hecho su propia transformación, empieza a trascender su actuar en toda la organización, ¿no? Entonces, la primera recomendación es que trabajemos mucho en el tema de liderazgo, en el desarrollo de las habilidades como líderes, desde la gerencia y todo lo que llamamos alta dirección, porque una vez ellos estén adaptados, su actuar es el que empieza a determinar la cultura de la organización y van a hacer más fácil este tránsito del trabajo convencional al teletrabajo. Pues muchas gracias a ustedes por contestar estas preguntas y por estas participaciones, porque hemos aprendido hoy bastante. Por aquí, por el interno, me han estado escribiendo y dicho, oye, hemos aprendido muchísimo de Caterine, de Álvaro José y de Carolina, porque cada día estamos aprendiendo más. Y mira que había una confusión grandísima entre lo que era teletrabajo y trabajar desde casa. Uno siempre cree que es exactamente lo mismo y hay una confusión grande en esos dos términos,
Pero ahí nos preguntaban que dónde podemos, en una de las preguntas que nos hacían, decían algo así como, ¿dónde encontramos, cómo encuentro trabajo? Dice cómo el teletrabajo, cómo, espérame, aquí decía, Yo la, yo la conoce respondo. portales para buscar teletrabajo, era una de las preguntas que nos hacían y son ciertas preguntas, o sea, las personas tienen muchísimas preguntas del tema de teletrabajo y aquí te agradezco mucho, Álvaro José, porque nos compartiste esta página de teletrabajo.go.co que nos decías que hay muchos cursos allí de teletrabajo, ¿cierto? Solamente los cursos, sino que allí está la bolsa de empleo. Nosotros como gobierno no somos bolsa de empleo, pero sí podemos linkear a los que están ofreciendo esas oportunidades laborales en el país. Entonces ahí en teletrabajo.gov.co en empleo está el apartado donde pueden encontrar a Workana, al Servicio Público de Empleo, a elempleo.com, pero allí ya está filtrada la selección para encontrar cargos en teletrabajo. ¿Sí? Entonces, Vale. para que lo tengan. Muchas gracias porque hay muchas formas de teletrabajar y eso sí estoy absolutamente seguro que hay muchas formas de hacerlo. De parte de la Universidad Uniagustiniana, queremos invitarlos a la certificación Líder Coach 4.0. Es una certificación que empieza el 25 de agosto. Va a ser de 7 a 9 de la noche, todo totalmente online. Todavía pueden inscribirse. Quedan algunos cupos. Ahí vamos a poner el link para que las personas se inscriban, para que puedan estar dentro de esta certificación de Líder Coach. Queremos darle el agradecimiento y de verdad a Caterín, a Álvaro José, a Carolina, por haber estado en esta reunión, por haber estado presente en este programa de la Universidad Uniagustiniana. Y queremos invitarlos para el día de mañana, que va a ser nuestro cuarto día, donde va a estar Luis Fernando en un tema que es pureza de marca y hábitos, y Luis Abraham con marketing, millennials y pandemia. Queremos agradecerle mucho a todos por haber participado, por haber estado súper conectados y de verdad que es un honor haber estado en compañía de tres grandes personas en el segundo foro virtual de estrategias transformacionales para negocios en tiempos de oportunidad, porque se puede hablar de oportunidad para estos tiempos. Muchas gracias y me encantó haberlos visto. Éxitos para todos.